Hay lugares en México donde el tiempo no corre, simplemente espera. Pueblos anclados en la neblina de las sierras, ovillados sobre sí mismos como animales dormidos, donde los mapas se desdibujan y las leyendas respiran en el aire frío de la montaña. San Vidal es uno de esos lugares, un puñado de casas de adobe y teja roja aferradas a una ladera, perpetuamente vigiladas por picos de piedra gris que rasgan el cielo. Los forasteros rara vez llegan, y los que lo hacen pronto notan la extraña quietud que gobierna el pueblo. No es solo la ausencia del ruido del tráfico o de la prisa moderna, es algo más profundo, una pausa antinatural en el ritmo del mundo. Para entenderla, hay que mirar las muñecas de los ancianos, las paredes de las cocinas, el campanario inclinado de la iglesia. Todos los relojes de San Vidal, sin excepción, marcan la misma hora, las 3:17. No funcionan, por supuesto. Son meros fantasmas de metal y cristal, monumentos a un instante que se negó a morir hace más de 50 años. La leyenda, susurrada en voz baja para no despertar ecos indeseados, habla de Julián, el relojero, un hombre cuyo talento rozaba lo profano. Decían que sus manos no reparaban maquinarias, sino que convencían al tiempo de volver a fluir. Podía revivir un reloj de bolsillo aplastado por la rueda de una carreta o devolverle el latido a un carillón que llevaba un siglo en silencio. Su taller, una casona de 2 pisos en la calle más alta del pueblo, era un santuario de engranajes y péndulos. Pero Julián, el maestro del tiempo, albergaba una profunda melancolía. Odiaba la tiranía del segundero, la forma en que cada tic era un paso más hacia el olvido. Y así, una noche, en un acto de rebelión o de locura, decidió detenerlo. Nadie sabe cómo lo hizo, pero al amanecer, cada reloj en San Vidal se había congelado. Las 3:17. El instante exacto, dicen, en que su propio corazón dejó de latir. A esta leyenda, a este pueblo detenido, llegó Leo, un joven coleccionista de relojes antiguos, con el alma llena de la romántica idea de que restaurar una máquina era una forma de rescatar un alma olvidada. Para él, San Vidal no era un lugar maldito, sino la cuna del mayor artesano que jamás había existido. Y la casa de Julián, abandonada y carcomida por décadas de indiferencia, no era una tumba, era El Dorado. La compró por una miseria a los descendientes lejanos del municipio, quienes se persignaron al firmar los papeles, aliviados de deshacerse de la casa silenciosa. Leo no entendía su temor. Veía la pintura descascarada, las ventanas ciegas de polvo, la madera de la puerta hinchada por la humedad, y solo sentía una emoción abrumadora. Estaba a punto de entrar en la capilla sixtina de la relojería. El día que cruzó el umbral por primera vez, el mundo exterior pareció desvanecerse. El aire dentro era pesado, denso, como si no hubiera circulado desde aquella noche fatídica. Olía a polvo milenario, a metal frío y a la madera seca de los muebles, un perfume embriagador y fúnebre a la vez. La luz que se filtraba por las ventanas era débil, casi líquida, y en sus haces danzaban motas de polvo como esporas de un tiempo muerto. Y por todas partes había relojes, cientos, relojes de pared cuyos péndulos colgaban inertes como hombres ahorcados, relojes de mesa cubiertos por un sudario de telarañas, relojes de bolsillo esparcidos sobre los bancos de trabajo, con sus tapas abiertas como bocas mudas, y en cada uno de ellos, las manecillas, como dedos acusadores, señalaban lo mismo, 13:17. El silencio era la pieza central de la colección, un silencio absoluto, casi físico. Leo, acostumbrado al delicado caos de su propio taller en la ciudad, sintió que la ausencia de sonido le presionaba los tímpanos. Caminó por el salón principal, sus pasos resonando con una obscena claridad sobre el suelo de tablones. Tocó la superficie de un gran reloj de pie, el frío de la madera transmitiéndose a sus dedos. Era magnífico, una obra de arte que merecía volver a cantar sus horas. Durante horas, Leo se perdió en su propio paraíso. Catalogó mentalmente las piezas, evaluó los daños, soñó con el primer tic-tac que devolvería la vida a ese lugar. El sol comenzó a descender, tiñendo el polvo del aire de un color anaranjado y melancólico. Estaba en el taller principal, una habitación amplia en la parte trasera de la casa,
donde las herramientas de Julián aún descansaban sobre el banco de trabajo, como si el maestro solo hubiera salido a tomar un café. Fue entonces cuando lo escuchó. Fue tan leve que al principio creyó haberlo imaginado. Un sonido minúsculo, perdido en la inmensidad del silencio. Tic. Leo se quedó inmóvil. Contuvo la respiración aguzando el oído. Nada, solo el sordo latido de su propia sangre. Debió ser la casa, la madera crujiendo al enfriarse con el atardecer. Es un caserón viejo, se dijo, es normal. Continuó su inspección, tratando de ignorar esa pequeña semilla de inquietud que acababa de ser plantada en su mente. Se acercó a un delicado reloj de sobremesa, su esfera de esmalte rota en una fina telaraña. Estaba admirando la complejidad del mecanismo visible cuando volvió a oírlo. Tac. Esta vez fue inconfundible. No fue un crujido de madera, fue un sonido metálico, preciso, limpio. El sonido de un engranaje moviéndose una fracción de milímetro. Venía de algún lugar dentro de la habitación, pero no de un punto fijo. Parecía emanar de las paredes mismas. Leo giró la cabeza lentamente, escaneando la penumbra. Todos los relojes seguían muertos, sus agujas clavadas en su hora eterna. Sin embargo, el sonido había sido real. No era el viento, no era un animal. Era el fantasma de un sonido, un eco perdido buscando su origen. Por primera vez desde que había llegado, Leo sintió el frío de la casa. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la sensación de que, en esa casa donde el tiempo se había detenido, algo, en algún lugar, acababa de dar su primer paso para volver a caminar. La mente de un relojero es un lugar ordenado, un universo de lógica y precisión, donde cada causa tiene su efecto y cada movimiento es predecible. Leo se aferró a esa certeza como un náufrago a un trozo de madera. Un sonido. Eso fue todo. Un simple sonido en una casa vieja y desconocida. Había 1000 explicaciones racionales. La dilatación de los metales, una tubería lejana, el viento jugando con alguna pieza suelta en el tejado. Su cerebro, entrenado para encontrar la falla en el sistema, comenzó a trabajar febrilmente para desarmar el misterio, para reducirlo a una simple variable física. Se obligó a respirar hondo, el aire viciado llenando sus pulmones con un sabor a olvido. La noche ya se había adueñado de las ventanas, convirtiéndolas en rectángulos de un negro profundo y sin estrellas. Estaba solo, iluminado únicamente por la lámpara de trabajo que había traído consigo, su luz amarillenta creando un pequeño círculo de seguridad en medio de un océano de sombras. Las sombras eran más densas en esa casa, parecían tener peso, sustancia. Se alargaban desde las esquinas y se acurrucaban bajo los muebles con una intencionalidad perturbadora. Los cientos de relojes silenciosos habían mutado con la oscuridad. Ya no eran artefactos fascinantes. Ahora eran los rostros de una multitud silenciosa, observándolo desde la penumbra. Las esferas de cristal reflejaban la luz de su lámpara como ojos vacíos y vidriosos. Para combatir la creciente ansiedad, Leo decidió hacer lo que mejor sabía hacer: trabajar. El trabajo ordenaría sus pensamientos. La concentración ahuyentaría los fantasmas. Eligió un reloj de carruaje, una pieza de latón relativamente sencilla, y lo colocó con cuidado sobre el tapete de fieltro en el centro del banco de trabajo. Desplegó sus herramientas, pinzas delicadas, destornilladores del grosor de una aguja, lupas que parecían ojos de insecto. Cada herramienta era una extensión de su voluntad, un instrumento de lógica contra el caos. Con la lupa ajustada sobre su ojo, se sumergió en el microcosmos del reloj. Era un mecanismo de Julián, sin duda. La elegancia del diseño, la precisión del ensamblaje, era la firma de un genio. El polvo era el único enemigo aquí. Con un fuelle de aire, comenzó a limpiar suavemente los engranajes, los puentes, el escape. El mundo se redujo a ese pequeño universo de metal. El silencio de la casa volvió a ser un lienzo en blanco, y el miedo, un mal recuerdo. Por un momento, todo estuvo bien. Se sintió conectado con el maestro relojero, un aprendiz dialogando con la obra de su ídolo a través del tiempo. Estaba tan absorto que casi no lo registra al principio. Tic. El sonido nació justo detrás de su nuca, tan claro, tan cercano, que Leo se encogió instintivamente. Tac. No era un eco,
No era su imaginación. El sonido tenía una cadencia, lenta, casi agónica, pero innegablemente rítmica. Tic. Levantó la cabeza bruscamente, la lupa cayendo sobre el tapete. Su corazón se había disparado, martillando contra sus costillas. El ritmo se detuvo en el instante en que él se movió. El silencio se abalanzó sobre él de nuevo, más pesado, más opresivo que antes. Era un silencio expectante. Ahora sabía, con una certeza helada que le recorrió la espalda, que no estaba solo. Algo estaba jugando con él. Giró lentamente en su taburete, sus ojos barriendo la oscuridad más allá del círculo de luz. Las siluetas de los relojes de pared parecían haber cambiado, como si se hubieran acercado un paso. No, eso era una locura. La soledad y la sugestión le estaban jugando una mala pasada. Tenía que calmarse. Fue entonces cuando lo vio. En la pared de yeso desconchado que tenía enfrente, justo donde la luz de la lámpara moría, había una marca, una línea vertical, oscura, de unos 10 centímetros de largo, una cicatriz en la piel pálida de la pared. Leo frunció el ceño. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que esa marca no estaba allí cuando llegó. La habría notado. Su mente, obsesionada con los detalles, no habría pasado por alto una imperfección tan notoria. Se levantó, el taburete raspando el suelo con un quejido que lo hizo saltar. Se acercó a la pared, el pulso resonando en sus sienes. La marca era fresca. Pequeños granos de yeso, como sal, estaban esparcidos en el suelo justo debajo de ella. La tocó con la punta del dedo. Era un surco, grabado en el material. Era áspero, real. ¿Cómo? ¿Una grieta por la antigüedad? No, era demasiado recta, demasiado deliberada. Parecía una cuenta, como las que un prisionero raspa en la pared de su celda para marcar los días. Mientras su mente luchaba por procesar lo imposible, ocurrió, a unos centímetros de la primera marca, un sonido, un arañazo seco, como una uña arrastrándose por una pizarra. Leo fijó la vista en el punto de origen del sonido y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ante sus propios ojos, una segunda línea comenzó a formarse en el yeso. No había nada allí, ninguna mano, ninguna herramienta, solo el surco que se abría en la pared por sí mismo, una herida que nacía de la nada, excavada por una fuerza invisible. El polvo de yeso caía en una fina cascada mientras la línea se alargaba, idéntica a la primera. Segundo, el número 2. Leo dio un traspié hacia atrás, ahogando un grito en su garganta. Chocó contra el banco de trabajo, haciendo que varias herramientas cayeran al suelo con un estrépito metálico que fue devorado al instante por el silencio renovado. Su respiración era un jadeo errático. La lógica se había hecho añicos. La realidad se había fracturado. Aquello no era la casa asentándose. Aquello no era el viento. Aquello era un acto, una comunicación, un evento deliberado e imposible. El frío que había sentido antes ahora era un abrazo glacial que le paralizaba los músculos. Levantó la vista de nuevo hacia la pared. Las dos marcas estaban allí, quietas, ominosas. Dos cicatrices que lo miraban desde la pared. No eran días, eran segundos, o minutos, o algo peor. El tic-tac que había escuchado no era un reloj, era la casa. La casa estaba contando, y él no tenía idea de qué estaba esperando que sucediera cuando la cuenta terminara. El pánico es una bestia ciega. Se apoderó de Leo y lo arrojó contra la puerta principal. Sus manos, torpes y temblorosas, buscaron a tientas el pesado cerrojo de hierro. El metal estaba extrañamente frío, un frío que parecía quemar, y se negaba a ceder. Tiró, empujó, golpeó la madera maciza con el hombro, pero la puerta no se movió ni un milímetro. Estaba sellada, como la tapa de un ataúd. Afuera, la noche de San Vidal era una promesa de salvación, pero las paredes de la casa se habían convertido en los límites de su universo. El aire, antes solo viciado, ahora parecía escasear. Cada bocanada era un esfuerzo que apenas calmaba el fuego en sus pulmones. Las dos marcas en la pared del taller lo observaban desde la distancia, un recordatorio silencioso y burlón de que las reglas del mundo que conocía ya no aplicaban aquí. Pero la bestia del pánico, por feroz que sea, acaba por agotarse, y en su lugar regresa la razón, aunque magullada y temerosa. Leo se apartó de la puerta, la espalda apoyada contra la madera,
y se obligó a pensar, ¿qué había visto en realidad? Un par de arañazos en una pared vieja. ¿Y el sonido? Podría ser cualquier cosa. Roedores, tuberías. Una broma elaborada por los locales para asustar al forastero. Tenía que haber una explicación. Siempre la había. Su vida entera se basaba en ese principio. Todo mecanismo puede ser entendido. Toda anomalía tiene una causa. Esta casa, por tétrica que fuera, no era más que un mecanismo gigante y descuidado. Solo necesitaba encontrar sus engranajes ocultos. Impulsado por esta nueva y frágil determinación, comenzó su búsqueda. No buscaba una salida, sino una respuesta. Armado con una linterna, decidió inspeccionar cada centímetro de la casa, desde el sótano hasta el ático. Empezó por el taller, el epicentro del fenómeno. Revisó las paredes, golpeándolas suavemente en busca de cavidades ocultas. Examinó el suelo, levantando algunos tablones sueltos que solo revelaron tierra seca y el esqueleto de una rata. No había cables, ni altavoces ni proyectores. Nada que sugiriera un truco. La única anomalía seguía siendo esas dos líneas verticales, perfectas en su imposible aparición. Dejó el taller y se adentró en el resto de la planta baja. La sala de estar era un museo de muebles cubiertos de sábanas blancas, que bajo la luz de su linterna parecían una congregación de fantasmas. En la cocina, una taza de café a medio beber yacía sobre la mesa. El líquido evaporado hacía mucho tiempo, dejando solo una mancha marrón en el fondo. Era una cápsula del tiempo, una escena congelada de una vida interrumpida. A medida que exploraba, una nueva capa de inquietud se añadió a su miedo. No era un evento súbito y aterrador, sino una serie de disonancias minúsculas. Al pasar por segunda vez por la sala, juraría que uno de los fantasmas, cubiertos por la sábana, había cambiado de posición, apenas unos centímetros, como si se hubiera inclinado para escucharlo pasar. En un pasillo oscuro, sintió una corriente de aire helado en el tobillo, a pesar de que todas las ventanas estaban selladas por el polvo y el tiempo. Eran detalles sutiles, tan pequeños que podía descartarlos como producto de su imaginación sobrecargada, pero juntos tejían una red invisible de extrañeza que lo estaba envolviendo. La sensación de ser observado era constante, una presión en la parte posterior de su cuello que lo obligaba a girarse una y otra vez, solo para encontrar pasillos vacíos y habitaciones silenciosas. Subió la escalera que crujía al segundo piso. El sonido de sus pasos era una profanación en el silencio sagrado de la casa. Allí estaban los dormitorios. El primero era de invitados, austero y sin usar, pero el segundo era el de Julián. A diferencia del resto de la casa abarrotada de los restos de su oficio, esta habitación era casi monacal. Una cama estrecha con el colchón hundido, un armario de madera oscura y una pequeña mesita de noche. Nada más, excepto por la pared frente a la cama. Estaba completamente cubierta de una caligrafía febril y apretada, ecuaciones, diagramas de engranajes que se fusionaban con símbolos astrológicos, frases sobre la naturaleza del tiempo. El tiempo no fluye, cae en cascada, leyó en una esquina. Cada segundo es una muerte. ¿Cómo detener el sangrado?, decía otra. Y sobre la mesita de noche reposaban varios diarios de cuero. Leo tomó el primero. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que estaba a punto de cruzar un nuevo umbral, de la superstición a la comprensión. Se sentó en el borde de la cama, el colchón exhalando una nube de polvo que danzó en el haz de su linterna. Abrió el diario. La primera página estaba fechada 60 años atrás. La caligrafía era elegante y clara. Eran las notas de un artesano brillante, llenas de pasión por su oficio. Pero mientras Leo pasaba las páginas, vio cómo la claridad daba paso a la obsesión. Las primeras entradas de los diarios de Julián eran un bálsamo para la mente atormentada de Leo. Hablaban un lenguaje que él entendía, el de los escapes de áncora, los volantes de inercia y la búsqueda de la isocronía perfecta. Julián describía su amor por la maquinaria, no como un conjunto de piezas, sino como un cuerpo con un alma, un corazón que él, como doctor, podía hacer latir. Leo se sintió identificado, casi como un discípulo leyendo las palabras perdidas de su maestro. Por un momento, el miedo se disipó, reemplazado por la admiración. Estaba en la habitación de un genio,
un hombre que había llevado el arte de la relojería a sus límites. Pero esos límites, descubrió pronto, no fueron suficientes para Julián. A medida que avanzaba en el tiempo, el tono de las entradas comenzaba a cambiar. La prosa se volvía más densa, más filosófica. Julián ya no hablaba de reparar relojes, sino de combatir al tiempo. «He pasado mi vida midiendo a mi enemigo», escribió en una entrada de invierno. «He construido jaulas de latón y acero para él, pero son jaulas imperfectas. Él siempre se escapa, segundo a segundo, llevándose consigo la vida, el recuerdo, el amor. Medir el tiempo es ser cómplice de su crimen». Leo sintió un escalofrío. Estas no eran las reflexiones de un simple artesano. Eran los delirios de un hombre que le había declarado la guerra a una ley fundamental del universo. Las descripciones de los mecanismos se volvían cada vez más extrañas. Hablaba de engranajes que giran en la cuarta dimensión y de péndulos afinados con la frecuencia de la memoria. Las ecuaciones en la pared del dormitorio empezaron a cobrar un sentido aterrador. No eran para construir un reloj más preciso, eran para construir un ancla. «Le llaman progreso», decía otra entrada, la caligrafía ya nerviosa, casi arañada sobre el papel. «El avance imparable. Yo lo llamo tiranía, una línea recta que nos arrastra a todos hacia la nada. Pero, ¿y si la línea pudiera doblarse? ¿Y si pudiera convertirse en un círculo? Un solo momento, perfecto y eterno, a salvo de la decadencia. Un refugio, un santuario contra el olvido». Fue entonces cuando Leo encontró la palabra por primera vez, subrayada 3 veces. El cronostato. No era un reloj, era lo opuesto a un reloj. Un dispositivo diseñado no para medir el paso del tiempo, sino para detenerlo por completo, para capturar un instante y obligarlo a existir para siempre. Julián describía su construcción con un fervor maníaco, detallando cómo había canibalizado cientos de relojes, usando sus corazones para alimentar su creación. Hablaba de una fuente de energía que no era eléctrica ni mecánica, sino metafísica, extraída de la resonancia de un evento de gran carga emocional. Un ruido sordo procedente de la planta baja lo hizo levantar la vista del diario. El corazón le dio un vuelco. Se quedó en silencio, escuchando. Silencio. ¿Otra vez su imaginación? Dejó el diario en la cama y bajó las escaleras con el mayor sigilo posible. La linterna temblaba en su mano, su haz de luz cortando la oscuridad como un bisturí. Al llegar al taller, apuntó la luz hacia la pared de las marcas. 0, 4 B. 3 nuevas líneas habían aparecido junto a las 2 primeras. La cuenta continuaba, incluso mientras él estaba en el piso de arriba, y ahora era más rápida. Un pulso, un latido. La casa estaba despertando. Ahora entendía. El tic-tac fantasmal, las marcas en la pared, no eran los restos de un fantasma, eran los síntomas de una enfermedad. Julián, en su locura, había sometido a esta casa a un procedimiento antinatural. La había desconectado del flujo del universo, la había convertido en una isla fuera del tiempo, y ahora, décadas después, el sistema estaba fallando. La realidad, como un cuerpo que rechaza un órgano trasplantado, estaba luchando por volver. Los tic-tacs eran los espasmos del tiempo tratando de latir de nuevo. Las marcas eran las cicatrices de esa lucha. Un sudor frío le perlaba la frente. El terror que sentía ahora era de una naturaleza completamente diferente. No era el miedo a un espíritu vengativo, sino el miedo a un concepto abstracto y todopoderoso. Estaba atrapado dentro de una paradoja, un experimento cosmológico fallido. La leyenda del pueblo era cierta, pero se quedaba corta. Julián no solo detuvo los relojes, detuvo la realidad dentro de estas 4 paredes. Y Leo estaba parado justo en el epicentro cuando la presa estaba a punto de romperse. Volvió a los diarios, buscando frenéticamente una respuesta, una solución. Las últimas páginas eran casi ilegibles, un torbellino de desesperación y triunfo. «Lo he logrado», decía la última entrada. «A las 3:17 el mundo se detendrá. Mi corazón dejará de latir, pero este momento nunca morirá. Lo he anclado, lo he salvado». Y debajo de esa frase, un pequeño diagrama, un dibujo del taller y una X marcando una sección de la pared trasera, la que estaba detrás del banco de trabajo principal, una pared que, Leo estaba seguro,
Parecía sólida. El miedo puede paralizar, pero el conocimiento, incluso el conocimiento aterrador, es un catalizador para la acción. El descubrimiento del diagrama en el diario de Julián le dio a Leo un propósito. Ya no era una víctima pasiva en una casa encantada. Era un explorador en el corazón de una anomalía científica. La X en el dibujo era un faro en la oscuridad, una posible clave para entender y quizás sobrevivir a lo que estaba sucediendo. Dejó los diarios y regresó al taller, moviéndose ahora con una urgencia febril. El aire parecía vibrar, cargado con una energía invisible, como la quietud que precede a una tormenta eléctrica. Las 5 marcas en la pared parecían brillar débilmente en la penumbra, o tal vez era solo su percepción, alterada por el terror y la adrenalina. Se dirigió a la pared trasera, la que el diagrama señalaba. Era una pared de ladrillo visto, cubierta de estanterías repletas de frascos con piezas de reloj y herramientas oxidadas. A simple vista, era idéntica al resto de las paredes del taller, pero el diagrama de Julián era preciso. Leo comenzó a vaciar las estanterías. El ruido de los frascos de cristal y las piezas metálicas al chocar contra el suelo de madera era una profanación del silencio. Detrás de la maraña de objetos, la pared parecía intacta. La golpeó con los nudillos. Sólida. La recorrió con las palmas de las manos buscando un interruptor, una junta, una fisura. Nada. Por un momento, la desesperación amenazó con volver. ¿Y si Julián estaba loco? ¿Y si todo esto, los diarios, los diagramas, no eran más que los desvaríos de una mente rota? Pero entonces sus dedos encontraron una irregularidad. Un solo ladrillo, cerca del suelo, que parecía tener una textura diferente, ligeramente más lisa que los demás. Se arrodilló, acercando la linterna. El mortero alrededor de ese ladrillo era más nuevo, de un color ligeramente más claro. Usando la punta de un destornillador, comenzó a raspar el mortero. Se deshizo con una facilidad sorprendente, cayendo al suelo como arena seca. Tras unos minutos de trabajo tenso, el ladrillo se aflojó. Leo lo sacó. Dentro del hueco no había un interruptor, sino una pequeña palanca de latón, similar a la que se usa para dar cuerda a los grandes relojes de torre. Dudó solo un instante. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor que marcaba el ritmo de lo desconocido. Con un movimiento decidido, tiró de la palanca hacia abajo. Un profundo clac metálico resonó desde el interior de la pared, seguido por el sonido de engranajes ocultos que se ponían en movimiento. Lentamente, con un gemido de protesta de mecanismos largamente dormidos, una sección entera de la pared de ladrillo comenzó a hundirse hacia adentro, revelando una abertura oscura. Un olor a ozono y a metal caliente emanó del hueco, un olor a maquinaria imposible. El punto de inflexión había llegado. El miedo ya no era una posibilidad, era el aire que respiraba. Leo apuntó la linterna hacia la oscuridad y cruzó el umbral. La habitación secreta no era grande, pero estaba completamente llena por la máquina. El cronostato era una visión de pesadilla para un relojero, una blasfemia de engranajes y péndulos. Cientos de mecanismos de relojes habían sido desmembrados y reensamblados en una estructura caótica, y sin embargo, funcional. Cables de cobre se entrelazaban con trenes de ruedas, péndulos de todos los tamaños colgaban inmóviles, y en el centro de todo, flotando en un campo de energía apenas visible que hacía vibrar el aire, había un enorme escape de áncora hecho de un material similar al cristal ahumado. No se movía, pero Leo podía sentir un poder inmenso contenido en él, una tensión a punto de romperse. Esta era la máquina que mantenía a la casa fuera del tiempo. Era el ancla de Julián, y estaba fallando. En una pequeña mesa junto a la máquina, había un último diario, abierto en su última página. La letra era casi un garabato ilegible. El ancla no es suficiente, decía. El momento lucha, quiere morir, quiere que el siguiente momento nazca. La energía requerida es demasiada. Me está consumiendo, pero no lo dejaré ir. Y debajo, la frase que heló el alma de Leo. El sistema necesita un regulador, un nuevo corazón para mantener el ritmo. Sin uno, el ancla se soltará, y cuando lo haga no avanzará, colapsará, todo volverá al principio, una y otra vez, para siempre.
En ese instante, un zumbido bajo y profundo comenzó a emanar del cronostato. Una luz pálida y azulada pulsó desde el escape de cristal. La casa entera se estremeció. Leo comprendió la terrible verdad. No estaba en una casa encantada. Estaba en el corazón de una bomba de tiempo. Una bomba que no destruía la materia, sino la realidad. Y la cuenta atrás no era para una explosión, sino para un colapso, un bucle. Julián no había logrado la inmortalidad para su momento. Había creado una prisión. Y ahora, la puerta de esa prisión se había abierto, no para dejarlo salir, sino para arrastrarlo a él adentro. Huir ya no era una opción. Nunca lo había sido. Estaba atrapado en el mecanismo. El zumbido del cronostato creció en intensidad, pasando de un murmullo a un gruñido grave que hacía vibrar los dientes de Leo. La luz azul del escape central parpadeó, errática, y con cada pulso, la realidad de la casa se deformaba. El aire en la habitación secreta se espesó, ondulando como el calor sobre el asfalto. De repente, el sonido que había atormentado a Leo desde que llegó ya no era un susurro. Se convirtió en un rugido. Miles de tic-tacs, superpuestos, descoordinados. Un enjambre de segundos metálicos que lo envolvía todo. Provenían de todas partes y de ninguna. Un sonido que no viajaba por el aire, sino que nacía directamente dentro de su cráneo. Era el sonido del tiempo rompiéndose. Leo retrocedió, saliendo de la habitación secreta y volviendo al taller. Pero el taller ya no era el mismo. Las sombras se movían con una voluntad propia, alargándose y retorciéndose como entidades vivas. En la periferia de su visión, vio figuras fugaces, distorsiones en el aire que tomaban forma humana por un instante antes de desvanecerse. Eran los ecos del pasado, las imágenes residuales de Julián atrapadas en el ámbar del tiempo. Vio al relojero caminando de un lado a otro, con las manos en la espalda, murmurando para sí mismo. Lo vio inclinado sobre el banco de trabajo, con una mirada de desesperación febril en sus ojos. No eran fantasmas, eran grabaciones, fragmentos de momentos que se reproducían y rebobinaban sin control. El confronto no era contra un monstruo de carne y hueso, sino contra la propia estructura de la existencia. Corrió hacia el salón principal, buscando una ventana, una conexión con el mundo exterior. Pero las ventanas ya no mostraban la noche de San Vidal, mostraban paisajes imposibles, un cielo de un color rojizo apocalíptico, un bosque de árboles muertos bajo una luna rota, la misma habitación pero en un estado de completa ruina, cubierta de enredaderas y polvo. La casa se estaba desconectando de la realidad, convirtiéndose en un universo de bolsillo a la deriva. Fue entonces cuando pasó frente a un gran espejo con marco de madera oscura que colgaba en el pasillo. Su propio reflejo lo miró, pálido y aterrorizado, pero cuando Leo giró la cabeza para seguir corriendo, su reflejo se quedó inmóvil, mirándolo fijamente, y luego, lentamente, sonrió. Un grito helado se ahogó en la garganta de Leo. Se detuvo, clavado en el sitio, incapaz de apartar la vista de la abominación en el espejo. Su otro yo levantó una mano y la apoyó contra el interior del cristal. No era un reflejo, era un prisionero, o un guardián. Detrás de la figura en el espejo, otra sombra se materializó. Era Julián, no el eco fugaz del taller, sino una presencia clara, sólida, con ojos que ardían con la frialdad de una estrella muerta. El Julián del espejo lo miró directamente, no a Leo, sino a su reflejo, y le habló, pero sus labios no se movieron. Las palabras resonaron en la mente de Leo. Se necesita un regulador. La casa entera se sacudió violentamente, arrojando a Leo al suelo. Los libros volaron de las estanterías, los relojes cayeron de las paredes, sus cristales estallando en una lluvia de fragmentos. Las marcas en la pared del taller se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, cubriendo no solo esa pared, sino todas las paredes de la casa, líneas y más líneas, como un ejército de insectos negros, arañando cada superficie, la cuenta enloquecida de un sistema que se estaba desintegrando. Las puertas se abrían y cerraban con una violencia atronadora. La escalera que llevaba al segundo piso se retorció sobre sí misma, sus escalones ondulando como si fueran de goma. La geografía de la casa se había vuelto un laberinto cambiante y hostil. El tiempo y el espacio se habían fundido en una sopa caótica,
y Leo estaba ahogándose en ella. Se arrastró por el suelo, tratando de volver al taller, a la fuente del caos. Quizás si pudiera apagar la máquina, pero ¿cómo se apaga una paradoja? El rugido de los tic-tacs alcanzó un crescendo ensordecedor. Ya no eran sonidos individuales, sino una nota única y sostenida de pura frecuencia temporal, una vibración que amenazaba con desintegrar cada molécula de su cuerpo. Vio su propia mano volverse translúcida por un segundo, un fantasma de sí mismo. La casa no solo estaba rota, se estaba borrando a sí misma, y lo estaba borrando a él con ella. En medio de la cacofonía, en medio del colapso de la física, un nuevo sonido comenzó a abrirse paso, un sonido lento, claro y metódico. Un sonido que no debería ser posible en medio de aquel infierno. En el instante en que sonó la primera campanada, todo se detuvo. El rugido ensordecedor de los tic-tacs se cortó de golpe, como si un interruptor universal hubiera sido accionado. La vibración que sacudía los cimientos de la casa cesó. Las sombras dejaron de moverse. Las visiones de Julián y los paisajes imposibles en las ventanas se desvanecieron. El caos se replegó sobre sí mismo, dejando tras de sí un silencio tan absoluto, tan profundo, que dolía. Era un vacío sónico, un abismo de quietud que absorbía cualquier otro estímulo. Leo yacía en el suelo del pasillo, con los oídos zumbando por el repentino cese del estruendo. Su respiración era el único sonido en el universo, y sonaba como una tormenta. Lentamente, se puso de pie. Su cuerpo entero temblaba, una mezcla de agotamiento, adrenalina y un terror primordial. Miró a su alrededor. La casa estaba en un desorden absoluto. Muebles volcados, cristales rotos cubriendo el suelo, libros desparramados como pájaros caídos. Pero la actividad paranormal, la locura temporal, se había ido. El aire, aunque todavía cargado de polvo, se sentía estable. Normal. ¿Había terminado? ¿Acaso la máquina, el cronostato, se había sobrecargado y destruido a sí misma? Una oleada de esperanza, frágil y diminuta, brotó en su pecho. Tal vez había sobrevivido. Tal vez la pesadilla había llegado a su fin. Con cautela, como si caminara sobre una fina capa de hielo, regresó al taller. La habitación secreta seguía abierta. Apuntó la linterna hacia adentro. El cronostato estaba oscuro. La luz azul se había extinguido. El zumbido había desaparecido. Parecía inerte, un monumento de chatarra a la locura de un hombre. La esperanza de Leo creció. Se sentía como el superviviente de un naufragio que divisa tierra firme. La tormenta había pasado. Ahora solo quedaba salir de los escombros y volver al mundo real, al mundo donde el tiempo fluía en una sola dirección y los relojes medían las horas en lugar de devorarlas. Se giró, su mirada recorriendo el taller devastado, y entonces, mientras la calma aparente lo envolvía, se dio cuenta de algo que estaba mal, terriblemente mal. El silencio era demasiado perfecto, la quietud era demasiado absoluta. No era la paz que sigue a una tormenta, era la pausa contenida de una bestia a punto de saltar. Era el silencio del instante que precede al rayo, el silencio del depredador que ha dejado de acechar porque ya tiene a su presa acorralada. Era el silencio de un mecanismo que ha terminado de dar cuerda y está a punto de liberar toda su tensión acumulada en un solo y devastador movimiento. Y entonces, la segunda campanada sonó. Gong. El sonido era diferente al primero. Era más claro, más resonante. No venía de la máquina, sino de toda la casa. Era como si las paredes mismas fueran la campana. Lento, metódico, inevitable. Leo se quedó paralizado en el centro del taller, dándose cuenta de su terrible error. Esto no era el final, era el preludio. El silencio no era la calma, era la preparación. La casa no se había rendido, había tomado aire. Gong, la tercera campanada. El sonido hizo vibrar los fragmentos de cristal en el suelo. Leo miró instintivamente hacia uno de los relojes de pared que aún colgaba, un gran regulador de roble. Sus manecillas seguían clavadas en las 3:17, pero mientras observaba, vio algo imposible. La aguja del segundero, una fina línea de acero azulado que había estado inmóvil durante más de 50 años, se crispó, se movió, apenas 1 milímetro, con un chirrido audible. Luego, otro milímetro. Estaba luchando contra décadas de óxido y quietud.
impulsada por una fuerza invisible. No estaba avanzando, estaba retrocediendo. Gong, cuarta campanada. La cuenta continuaba. Leo comprendió con un horror que le helaba la médula. Julián había fallado. Su cronostato no había creado un momento eterno, había creado un punto de quiebre. Y ahora que el sistema se había colapsado, el tiempo no estaba simplemente reiniciándose, estaba siendo rebobinado. La casa no estaba volviendo a la normalidad, estaba volviendo al principio, a las 3:17 de aquella noche. El clímax no había pasado, estaba a punto de suceder, y él estaba atrapado en él. El silencio antes del fin era solo eso, un momento para comprender la totalidad de la condena antes de que se ejecutara. En el instante en que sonó la 12ª y última campanada, el universo de la casa se invirtió. El movimiento del segundero en el reloj de pared ya no fue un espasmo. Con una sacudida violenta, cobró vida. Y con él, todos los demás. Cientos de relojes, al unísono, despertaron de su letargo de medio siglo. Pero su despertar fue una perversión. Las manecillas no avanzaron, giraron hacia atrás, a una velocidad demencial, en sentido antihorario, como los ojos de un loco. El sonido fue una explosión, una cacofonía infernal. El tic-tac ya no era un ritmo, era el tableteo de una ametralladora. Los carillones y las alarmas diseñados para sonar en momentos específicos se dispararon todos a la vez, sus melodías superponiéndose en una disonancia chirriante y enloquecedora. Era una orquesta del infierno, dirigida por un director invisible tocando la sinfonía de la aniquilación del tiempo. El aire se convirtió en un torbellino. Una fuerza invisible tiró de Leo, no hacia un lado, sino hacia atrás en el tiempo. Sintió una náusea profunda, un vértigo existencial, como si su propia biografía estuviera siendo ojeada al revés. Levantó una mano para protegerse la cara y vio cómo el movimiento se descomponía en fotogramas, cada uno separándose del anterior. Dejó caer la linterna, pero en lugar de estrellarse contra el suelo, el objeto se detuvo a medio camino y voló de regreso a su mano. Los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo se levantaron y se reensamblaron en las esferas de los relojes de los que habían caído. Los libros saltaron del suelo y se colocaron ordenadamente en sus estanterías. El desorden estaba siendo corregido. La casa se estaba rebobinando a sí misma. En medio del caos, la figura de Julián se manifestó. No era un eco esta vez. Era una grabación sólida, tridimensional, atrapada en su bucle final. Apareció cerca del banco de trabajo, con el rostro desencajado por una mezcla de triunfo y terror. Sus movimientos eran fluidos, pero invertidos. Caminaba hacia atrás, sus manos gesticulando mientras devolvía herramientas a su lugar exacto en el panel. Murmuraba palabras, pero las sílabas salían en el orden incorrecto, un lenguaje gutural y sin sentido. Leo lo observó, hipnotizado por el horror, mientras el fantasma temporal de Julián se movía con un propósito ineludible hacia la habitación secreta, hacia el cronostato. No estaba actuando, estaba siendo rebobinado hacia su momento de la creación, el momento de su muerte. Leo sintió que su propia mente se deshacía. Los recuerdos de las últimas horas comenzaron a parpadear y a reproducirse en desorden. Vio las marcas apareciendo en la pared, pero esta vez las vio desaparecer, una por una. Vio su propio reflejo en el espejo sonriéndole, pero la sonrisa se retiró de sus labios y se convirtió en una expresión de terror. Estaba experimentando su propio pasado inmediato, pero al revés. Era un tormento indescriptible, ser consciente de que tu existencia se está deshaciendo, que cada pensamiento y acción está siendo deshecho, borrado del tapiz de la realidad. El terror alcanzó su punto álgido cuando se dio cuenta del destino final de este proceso. El cronostato no se estaba reiniciando, se estaba colapsando sobre sí mismo, creando un agujero negro temporal. Estaba atrayendo toda la realidad contenida en la casa de vuelta a su punto de origen, el singular momento de las 3:17, para revivirlo y colapsar de nuevo. No era un bucle, era una aniquilación recurrente, y él iba a ser parte de ella. Las manecillas de los relojes giraban cada vez más rápido. 3:25, 3:22, 3:20, 3:18. Los números volaban hacia atrás. La cacofonía de sonidos alcanzó una frecuencia tan alta
que se convirtió en un único chillido agudo que lo perforaba todo. El fantasma de Julián entró en la habitación del cronostato. Leo, arrastrado por la corriente temporal, fue jalado sin poder evitarlo hacia el taller. Vio la pared de ladrillo sellarse ocultando la máquina y a su creador. Vio las herramientas volver a su sitio. Vio el polvo levantarse del suelo y volver a cubrir los muebles en una capa uniforme. El mundo se estaba reajustando a su estado original, un instante antes de la catástrofe. Las manecillas de todos los relojes se acercaban al final de su viaje inverso. 3:17 y 50 segundos, 30 segundos, 10, 5, 4, 3, 2, 1, y entonces el caos cesó. Silencio. No el silencio expectante y amenazador de antes, sino un silencio simple, normal. Leo estaba de pie en medio del taller. Parpadeó. La luz que entraba por las ventanas no era la de su linterna, sino la pálida luz gris de un atardecer perpetuo. El aire ya no olía a ozono, sino a polvo viejo y madera. Miró a su alrededor. El taller estaba exactamente como lo había encontrado al llegar. Las herramientas de Julián descansaban sobre el banco de trabajo, cubiertas por una fina capa de polvo. Los cientos de relojes colgaban en las paredes o reposaban en las mesas, sus manecillas perfectamente alineadas, acusadoras, en las 3:17. No, un momento. Entornó los ojos. Se acercó a un reloj de pared. No marcaba las 3:17, marcaba las 3:16. Todas las manecillas, en cada reloj, estaban unidas en ese instante, las 3:16, y estaban avanzando, lenta, agónica, pero inexorablemente. La aguja del segundero de cada reloj comenzó su ascenso, en perfecta sincronía. Tic. El sonido era suave, casi imperceptible. El primer tic coordinado que esa casa había escuchado en más de 50 años. Tac. Leo sintió un alivio tan profundo que casi se derrumba. ¿Lo había logrado? Había sobrevivido al colapso y ahora el tiempo, de alguna manera, se había reajustado. Estaba finalmente avanzando. El bucle se había roto. La pesadilla había terminado. Estaba a salvo. El terror de las últimas horas parecía un mal sueño, una alucinación febril. Se pasó una mano por la cara, sintiendo el sudor frío y el cansancio que le pesaba en los huesos. Tenía que salir de allí, inmediatamente. No esperaría a ver qué pasaba a las 3:17. Su instinto de supervivencia gritaba, una alarma que ninguna maquinaria podía igualar. Se giró hacia la puerta del taller, listo para correr, para no mirar atrás, para abandonar esa tumba de engranajes y nunca volver. Fue entonces cuando escuchó el crujido de un tablón de madera en el suelo, justo detrás de él. Se congeló. Cada músculo de su cuerpo se tensó. El alivio se evaporó, reemplazado por un hielo que se extendió desde la base de su columna hasta su nuca. No estaba solo, y el sonido no había sido el de la casa asentándose. Había sido el peso de un hombre. Lentamente, con un terror que ahogaba cualquier posible grito, comenzó a girar. Una figura estaba de pie en la penumbra, cerca del banco de trabajo. No era un eco, no era un fantasma translúcido, era un hombre, sólido, real. Vestía ropas de trabajo anticuadas y su rostro, aunque pálido y marcado por una fatiga infinita, era inconfundible. Lo había visto en una vieja fotografía en el salón. Era Julián. No parecía amenazante. Su postura era la de un hombre cansado, un artesano que ha pasado una larga noche trabajando en un problema insoluble. Sus ojos, sin embargo, no eran normales. Contenían una profundidad abismal, la sabiduría y la desesperación de alguien que ha vivido el mismo minuto 1.000.000 de veces. Miró a Leo, no con sorpresa sino con una leve curiosidad, como si estuviera examinando una nueva e inesperada pieza en un mecanismo que conocía de memoria. Los relojes de la casa continuaban su marcha lenta y sincronizada. Tic, tac. Julián levantó una mano y señaló un pequeño reloj de bolsillo que estaba sobre el banco de trabajo. El único reloj en toda la casa que no estaba funcionando. Sus manecillas estaban congeladas en las 3:17. Luego habló. Su voz no era la de un fantasma. Era tranquila, rasposa por el desuso, y estaba impregnada de una melancolía tan profunda que parecía el sonido del tiempo mismo. He pasado una eternidad tratando de arreglar el mío, dijo, sus ojos fijos en Leo. Pero es inútil.
Nunca logro que funcione a tiempo. Hizo una pausa mientras el segundero de los relojes de la pared completaba otro paso en su inexorable viaje. Pero usted es nuevo. Usted entiende los mecanismos. Quizás usted pueda ayudarme a ajustar este.